Busca del azul, capítulo 2. Lo primero, decidió, era hacer como si no supiera nada. Volvería al sitio de la barraca donde había vivido con su madre y empezaría a reconstruir. Quizá el mero hecho de verla allí, manos a la obra, fuera bastante para desalentar a las mujeres que pretendían echarla. Apoyándose en el bastón, atravesó el pueblo lleno de gente. Algunos la saludaban con la cabeza al verla pasar, pero cada cual estaba atareado en sus quehaceres de todos los días, y entretenerse en cortesías no era parte de sus costumbres. Vio al hermano de su madre, que estaba con su hijo Dan, trabajando en la huerta junto a la barraca donde había vivido con Solara y los niños. Las malas hierbas habían crecido sin que nadie las arrancara mientras su mujer salía de cuenta, daba la luz y se moría. Después pasaron más días y se multiplicaron las hierbas, mientras él estaba en el campo con la mujer y el hijo muerto. Las estacadas donde se enredaban las judías se habían tumbado, y él, malhumorado, las estaba enderezando mientras Dan trataba de ayudarle, y la niña pequeña, Mar, jugaba con el barro sentada al borde de la huerta. Nora vio que el hombre daba a su hijo un manotazo fuerte en un hombro, riñéndole por no sujetar derecha la estaca. Nora pasó por delante de ellos, hincando firmemente el bastón en el suelo con cada paso que daba, pensando saludarles con la cabeza si la veían. Pero la niña que jugaba en el barro no hacía más que lloriquear y escupir. Había querido ver que sabían sus piedritas, como cualquier niño de su edad, y se encontró con la boca llena de tierra asquerosa. Dan miró a Nora, pero no dio señales de reconocerla ni la saludó. Estaba doliéndole del golpe que había propinado su padre. El hombre, el único hermano de su madre, no levantó los ojos de lo que estaba haciendo. Nora suspiró. Él, al menos, tenía ayuda. Ella, salvo que pudiera reclutar a su pequeño amigo Matt y algunos de sus compinches, tendría que hacer sola todo el trabajo de reconstruir y arreglar la vuelta, suponiendo que la dejaron quedarse. Le rugieron las tripas y se dio cuenta de que estaba hambrienta. Pasando una hilera de barracas pequeñas y desdoblando un recodo, llegó hasta el negro montón de cenizas que había sido su hogar. De las cosas de la casa no quedaba nada, pero vio con alegría que la pequeña huerta se había salvado. Las plantas de su madre aún estaban en flor. Las hortalizas del verano temprano maduraban al sol. De momento, al menos tendría algo que comer, ¿o no? Según estaba mirando, del soto inmediato salió muy presurosa una mujer. Miró a Nora de reojo y con todo descaro se puso a arrancar las zanahorias de la huerta que su madre y ella habían cultivado. ¡Quieta! ¡Son mías! Gritó Nora, avanzando a toda velocidad que le permitía la pierna deforme que llevaba a rastras. La mujer soltó una carcajada despectiva y se alejó tan tranquila, con las manos llenas de zanahorias embarradas. Nora corrió a lo que quedaba de huerta y, dejando en el suelo el cacharro de agua, arrancó algunos tubérculos, los limpió de tierras y se puso a comer. Su madre y ella, no teniendo en la casa ningún cazador, no comían más carne que la de algún otro animalillo que pudieran capturar dentro de los linderos del pueblo. Ellas no podían ir a los bosques a cazar como los hombres. En el río había abundancia de peces fáciles de atrapar y no sentían necesidad de nada más. Pero la verdura era indispensable. Nora pensó que era una suerte que no le hubieran vaciado del todo la huerta durante los 4 días que pasó en el campo. Una vez saciada el hambre, se sentó para dar descanso a la pierna y miró a su alrededor. A un lado, cerca de las cenizas, había un montón de arbolillos pelados de ramas, como preparado por alguien para ayudar a reconstruir. Pero Nora no se fiaba. Se levantó e intentó alcanzar uno de aquellos troncos esbeltos y flexibles. Inmediatamente apareció Bandara, saliendo del soto, y Nora comprendió que había estado espiándola desde ahí. No sabía dónde vivía aquella mujer ni quiénes podían ser su marido o hijos. Su barraca no era ninguna de cercanas, pero era muy conocida en el pueblo. Se hablaba de ella en voz baja. Era una persona conocida y respetada, o temida. Bandara era alta y musculosa. Llevaba el pelo largo y enredado, echado hacia atrás y mal recogido en la nuca con una correa. Tenía los ojos oscuros y su mirada directa acabó con la poca tranquilidad que le quedaba a Nora.
La cicatriz quebrada que le cruzaba la barbilla y le bajaba por el cuello hasta el ancho hombro era la huella, se decía, de antiguo combate con un animal del bosque. Nadie más había sobrevivido a un jirón semejante, y para todos la cicatriz era recordatorio de la valentía y la fuerza de Bandara, así como de su malevolencia. Había sido atacada y herida, se decían los niños al oído, por querer robar una cría de animal de la guardia de su madre. Ahora, frente a Nora, se disponía una vez más a destruir a una cría ajena. Pero, a diferencia del animal del bosque, Nora no tenía garras para luchar. Sujetó con fuerza su bastón de madera y trató de devolver la mirada sin atisbo de temor. «He venido a reconstruir mi barraca», dijo a Bandara. «Ya no tiene sitio aquí, ahora es mío, esos troncos me pertenecen». «Yo buscaré los míos», concedió Nora, «pero voy a reconstruir en ese sitio. Fue el sitio de mi padre antes que yo naciera y el de mi madre desde que él murió. Ahora que ha muerto ella, es mío». De las barracas circundantes salieron otras mujeres. «Lo necesitamos nosotras», dijeron unas voces. «Con esos troncos vamos a hacer un corral para los niños». Fue idea de Bandara. Nora la miró. Tenía agarrado por un brazo la mala manera a un niño chiquito. «Quizás sea buena idea», replicó. «Si queréis tener encerrados a vuestros pequeños, pero no en ese pedazo de tierra, podéis hacerlo el corral en otro sitio». Vio que Bandara se agachaba y tomaba una piedra como un puño de niño. «Aquí no te queremos», dijo la otra mujer. «Tú ya estás de sobra en el pueblo. No vales para nada. Con esa pierna tu madre siempre te protegió, pero ahora ya no está. Lárgate tú también. ¿Por qué no te quedaste en el campo?» Nora vio que estaba rodeada de mujeres hostiles que habían salido de sus barracas y miraban a Bandara como a su jefa, esperando instrucciones. Unas cuantas tenían piedras en las manos. Bastaría que cualquiera de ellas tirase la suya para que las demás la imitasen. Estaban todas esperando a ver quién la tiraba primero. «¿Qué habría hecho mi madre?», pensó Nora, desesperada, tratando de hallar consejo en el poquito del espíritu de su madre que ahora vivía en ella. «O mi padre, que no me vio nacer, también su espíritu está en mí». Se puso derecha y habló. Habló sin que le temblara la voz, procurando mirar a los ojos de cada mujer por turno. Algunos bajaron la mirada al suelo. Eso era buena señal. Quería decir que eran débiles. «Vosotras, ¿sabéis que cuando hay un conflicto en el pueblo que pueda acabar en muerte, hay obligación de ir al consejo de guardianes?», les recordó. Oyó algunos murmullos de asentamiento. Bandara seguía teniendo la piedra en la mano y los hombros en tensión como para tirarla. Nora la miraba directamente, pero hablaba para las otras, buscando su apoyo. No apelaba a su compasión porque sabía que no la tenían, sino a su miedo. «Recordad que si un conflicto no se lleva al consejo de guardianes y si hay una muerte», oyó un murmullo. «¿Si hay una muerte?», oyó que repetía una mujer con voz incierta y temerosa. Nora esperó. No podía ponerse más tiesa. Por fin una de las mujeres del grupo completó lo que faltaba de la norma. «El causante de la muerte debe morir». «Sí, el causante de la muerte debe morir». Otras voces lo repitieron. Una por una dejaron caer las piedras. Una por cada mujer rehusó ser causante de muerte. Nora empezó a relajarse un poco, pero mantenía vigilante. Por fin, solo quedó Bandara con su piedra en la mano. Furibunda, hizo un gesto de amenaza, doblando el codo como si la fuera a tirar, pero también ella acabó dejando caerla al suelo, aunque en dirección a Nora. Aventó la piedra frente a ella. «Está bien, yo la llevaré al consejo de guardianes», hizo saber a los demás. «Estoy dispuesta a ser acusadora, que ellos la echen», y soltó una risotada. «No hay necesidad de malgastar una vida para librarnos de ella. Cuanto mañana se ponga el sol, esa tierra será nuestra y ella no estará. Estará en el campo esperando a las fieras». Todas las mujeres miraron hacia el bosque, que ya estaba envuelto en sombras. Era allí donde acechaban las fieras. Nora se contuvo para mirar ella también. Con la mano que antes sujetaba la piedra, Bandara se acarició la cicatriz del cuello, sonriendo cruelmente. «Sé lo que es», dijo, «ver correr tu propia sangre por el suelo. Yo sobreviví», les recordó a todas. «Sobreviví porque era fuerte. Cuanto mañana caiga la noche», continuó, «y se sientan las garras en su garganta, esta niña que nunca debió llegar a las 2 sílabas deshará
haberse muerto de enfermedad al lado de su madre. Moviendo la cabeza en señal de asentamiento, las mujeres volvieron la espalda a Nora y se marcharon, riñendo y dando puntapiés a los niñitos que iban con ellas. Se estaba poniendo el sol. Era hora de ocuparse de las tareas vespertinas y preparar las cosas para cuando volvieran los hombres del pueblo. Se necesitaría comida y fuego que les curasen las heridas. Una mujer estaba próxima a dar a luz, quizá fuera esa noche, y las otras la asistirían. Sofocarían sus gritos y calcularían el valor del recién nacido. Otras se aparearían aquella noche para engendrar nueva gente, cazadores nuevos para el futuro del pueblo, porque los viejos se morían de heridas y enfermedades y de vejez. Nora no sabía cuál sería la decisión del Consejo de Guardianes. Lo único que sabía era que, tanto si se quedaba como si se iba, si volvía a construir en el pedazo de tierra de su madre o se marchaba al campo a enfrentarse con las fieras que se echaban en el bosque, estaría sola. Cansada, se sentó a esperar la noche en la tierra ennegrecida por la ceniza. Extendió la mano a un pedazo de madera que tenía cerca y le dio vueltas, calibrando su dureza y su rectitud. Para una barraca, si se le permitía quedarse, necesitaría unos cuantos largos resistentes de madera maciza. Iría al leñador que se llamaba Martín. Había sido amigo de su madre. Negociaría con él, se ofrecería quizá decorar una tela para su mujer a cambio de vigas que le hacía falta. Para su futuro, para el trabajo con el que esperaba poder ganarse la vida, necesitaría también algunos pedazos de madera pequeños y rectos. Pensó que aquella era demasiado blanda y no serviría, y la tiró. Al día siguiente, si el Consejo de Guardianes decidía en su favor, buscaría la clase de madera que necesitaba, unos pedazos cortos y lisos que pudiera unir en cuadro. Estaba ya pensando hacerse un bastidor nuevo. Siempre había sido mañosa, siendo aún muy pequeña. Su madre le había enseñado a usar la aguja, pasarla a través de una tela y bordar dibujos con hilos de colores. Pero de pronto, recientemente, su aptitud había pasado a ser algo más que maña. Era un asombroso estallido de creatividad. Su destreza había rebasado con creces las enseñanzas de su madre. Ahora, sin introducción ni práctica y sin titubear, sus dedos sabían retorcer y trenzar y unir con puntadas aquellos hilos especiales, creando figuras complejas y cargadas de colorido. No entendía de dónde le había llegado aquel saber, pero lo tenía ahí, en la punta de sus dedos. En aquel momento hasta le temblaban de impaciencia por empezar. Ojalá le permitieran quedarse. Hemos concluido el capítulo 2, en donde podemos ver que las señoras del pueblo, lideradas por Bandara, han empezado a molestar a Nora, queriendo quedarse con el lugar de su tierra, el lugar donde era su casa, su hogar. Y bueno, empezamos también la historia en donde dan el primer paso al mencionar el lugar de los guardianes, donde se hará toda la disputa y quedará todo lo que viene siendo los siguientes capítulos. Nos vemos.